Empezamos. Voy a empezar a grabar y empiezo a admitir. Listo. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muy agradecidos con su acompañamiento, con su participación, con su presencia en estos eventos que hemos venido ofreciendo. Gracias a ustedes, al apoyo que nos han venido dando, barristas y abogados y abogadas del foro jurídico en general, así de otras profesiones, tanto de Monterrey, del Estado de Nuevo León, como de otros estados de la República y obviamente de la Ciudad de México, nuestra sede nacional. Invitarlos a todos, si no se han afiliado a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, considérenlo. La verdad es un privilegio formar parte del colegio querido nuestro, que notoriamente el más de mayor prestigio a nivel nacional. Tenemos presencia en 21 estados de la República, más de 6,000 barristas a nivel nacional. Les puede ampliar muchísimo su red de contactos y desde luego estar muy actualizados en temas jurídicos, que como sabemos es uno de los principales objetivos de nuestro capítulo y de la Barra Mexicana. Recordarles, por favor, si tienen oportunidad, seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos una página de Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, Instagram, y tenemos un capítulo de YouTube, el cual encuentran muy fácil, capítulo Nuevo León, Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde subimos la gran mayoría de los eventos que ofrecemos. Son de libre acceso, los pueden volver a, no tienen que ser barristas, los pueden volver a ver, compartir, consultar cualquier oportunidad, y ahí van a encontrar estos eventos. Bueno, pues el día de hoy estamos también muy contentos con nuestro gran amigo Rolando Ibarra, que platicamos ahorita en el previo, mientras poníamos un poquito aquí en contexto para la dinámica del evento, que él fue nuestro primer invitado en la serie de eventos que hemos venido dando. Él fue nuestro padrino y él inauguró esta modalidad en el caso nuestro, de eventos por vía virtual. Y bueno, pues aquí está de nuevo. Él es un reconocido experto en la materia. Aquí voy a leer su semblanza. Rolando Ibarra Rodríguez, pues, insisto, un experto con mucho conocimiento en gestión y política ambiental. Es abogado egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Su experiencia abarca haber dirigido el Instituto para la Protección Ambiental de la CAINTRA, fungir como diplomático en la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, que es un organismo trilateral de la ORATMEC, y haber formado parte de las firmas jurídicas como Sánchez de Bani y Baker & McKenzie. Ha ocupado diversos cargos en consejos consultivos de la Semarnat, en la Secretaría Estatal de Desarrollo Sustentable, la CONAGUA, la CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial. Imparte la Cátedra de Derecho Ambiental en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, participa en el Consejo Directivo de Pronatura Noreste y ha sido parte de los consejos editoriales de los periódicos El Norte y El Horizonte. Actualmente asesora empresas, organizaciones civiles y partidos políticos en estas materias. Pues bueno, Rolando, muy bienvenido a este evento. Vamos a iniciar. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan, por favor en el chat, ahí se las hacemos a Rolando y las vamos viendo. Rolando desea que las preguntas las vayamos haciendo como vayan surgiendo. Entonces, las que tengan durante la presentación y al final también habrá un espacio para ello, para preguntas y respuestas. Pues bueno, pues adelante, Rolando, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan. Te agradezco de nueva cuenta la invitación que
que me haces, y también muy agradecido con la barra por darnos estos espacios para, pues, intercambiar ideas sobre estos temas. Un agradecimiento a todos los colegas que se nos pudieron unir. Preparé esta presentación, digo, sabiendo que es lunes, 11 de la mañana, trataré de ser práctico y pues bueno, que no se extienda mucho, pero pues sí platicar de este tema que se me hace muy interesante desde diferentes ópticas. Entonces, si me permiten, voy a empezar con la presentación. Bien, el tema a tratar es el del control jurisdiccional en materia ambiental. Y pongo entre interrogantes el hecho de si es una estructura que nos sirve o si ya más bien está empezando a parecer un obstáculo. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones en las que por la confusión entre que si una autoridad federal, estatal o municipal es competente, hay veces en que nuestro cliente se ve afectado, pero también la ciudadanía, el medio ambiente se pueden ver afectados. Quise empezar esta presentación con un caso práctico que me tocó vivir a finales de los 90s. A finales de los 90s, allá por diciembre, cae una fuerte helada en Monterrey, una helada que provoca que ese día no hubiera clases. Y lo que sucede cerca de la planta de un cliente que teníamos en aquel entonces, pues bueno, deja de funcionar una planta de tratamiento de aguas residuales muy cerquita de donde estaba el cliente. Lo que provoca ese mal funcionamiento es que en la laguna de aguas residuales se genera una nube de contaminación, trae un ácido ahí la nube, se va, o sea, se esparce la nube, llega hasta los patios de la empresa que representábamos y lo que sucede es de que el material, que eran componentes electrónicos, pues al verse expuestos a esta nube que traía ácido, se oxidan. El cliente en un par de días, ya más con la materia prima que se le echó a perder, tuvo varios miles de dólares en pérdidas, pero también cerca también ahí de donde estaba esta planta de tratamiento, pues había comunidades habitacionales y pues bueno, también hubo muchos casos de gente que se vio afectada en su salud. Eran esos días en los que pues, por la temperatura a la que se llegó no hubo clases, entonces este accidente sucede temprano en la mañana, y los hombres ya se habían, de esas colonias, pues ya se habían ido a sus trabajos, entonces principalmente durante esa mañana habían mujeres, niños, ancianos, que pues bueno, hubo casos de intoxicados que fueron a dar al hospital. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que pues bueno, obviamente nuestro cliente nos habla, nos pide que actuemos. Yo presenté denuncias o sea, hasta donde se pudiera, o sea, presenté denuncias en Ecología del Estado, Ecología del Municipio, en Conagua, ante Profepa, ciertamente, y sucede algo raro ahí. Sucede que, pues bueno, obviamente Ecología del Municipio siempre se va, desafortunadamente, se va a declarar incompetente. Las ecologías municipales normalmente se oye feo, pero sirven para nada más mantener parques. Ecología del Estado dijo, soy incompetente porque esto tiene que ver con la operación de plantas de tratamiento en empresas de jurisdicción federal. Conagua dijo, pese a que se conectaba a un río de competencia federal, Conagua dijo no. Aunque hay contaminación de agua, el daño que se provocó son emisiones a la atmósfera, entonces ya no me toca. Y Profepa dijo, no, como el daño se origina por el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de agua, esto le toca con agua. Entonces, todo mundo se desentendió.
A lo que voy con esto es que existen casos en que, ya sea por cuestiones territoriales, de actividades o del impacto, se genera esta confusión que les estoy comentando. Entonces, imagínense el riesgo que esto le trae a las empresas por la parte del riesgo operativo, y pensemos como riesgo operativo, por ejemplo, a mi cliente en aquel entonces se le intoxicaron 10 obreros. O sea, hay un tema de salud ocupacional, de protección civil y ciertamente el tema de compliance. Hay un obstáculo para conseguir lo que es la justicia ambiental. Para platicarles cómo terminó ese caso, el cliente pertenecía a un grupo importante internacional. Se pudo llegar a un arreglo con la empresa que operaba la planta de tratamiento. Lo triste es que la gente de la comunidad habitacional vecina, y esto me lo dijeron, porque pues, yo en aquellos días yo estaba consiguiendo pruebas por donde se pudiera, y un día donde gente de la comunidad se me acercó y me dijo, oiga, Lick, y bueno, ¿y a nosotros quién nos va a ayudar? Es triste, o sea, no, nadie estuvo ahí para apoyarlos y pues todas las autoridades le sacaron la vuelta. Entonces, hay un obstáculo para la justicia ambiental y también al final del día, esa falta de disposición de las autoridades de asumir el control del caso, pues es una violación a nuestra garantía a la protección al medio ambiente y ciertamente al hecho de tener un medio ambiente sano para nuestra salud y bienestar. Entonces, se crean estos problemas. Dando un paso atrás, ¿por qué existe el régimen de competencias en materia ambiental? En teoría, esto se da porque ciertas actividades, por su relevancia económica a nivel nacional, pues bueno, la federación dice, yo voy a regular a estos. Tenemos el caso del petróleo, que pues es casi obvio, que pues bueno, la federación iba a querer tener ahí un control sobre todo lo que tiene que ver con la regulación que tiene alrededor de esta industria. Y otras industrias como la eléctrica, la química, la siderúrgica, papelera, azucarera, el cemento, que pues bueno, son reguladas por la Semarnat y que sí, todos sabemos, nada más por leerlo, lo que está aquí en la presentación, que son giros muy importantes para el país. Y después ya nos vamos a las leyes secundarias, donde sabemos que en las regulaciones de impacto ambiental, contaminación atmosférica, gestión de residuos, áreas naturales protegidas, forestal, vida silvestre, agua, en todos estos ordenamientos vienen listados de qué se entiende por actividades o lo que le compete a la federación y lo que le compete a las autoridades locales. Esto, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, en Estados Unidos pasa la inversa. En Estados Unidos se les da a las autoridades estatales esa competencia para conocer incluso de estos giros. Nos deberíamos de preguntar, o sea, si en México se está llegando a este momento donde quizá hace más sentido reorganizar ese federalismo ambiental, o si hace sentido, está funcionando lo que hoy tenemos. Este es un breve listado de lo que tenemos en distribución de competencias, por ejemplo, en materia de impacto ambiental. No lo voy a leer porque se parece mucho a lo que mencionaba anteriormente, como industrias, petróleo, química, metalurgia, papelera, la minería, el confinamiento de residuos peligrosos, se consideran de la federación y sencillamente el resto queda a la competencia de las autoridades
estatales. Volviendo a las preguntas iniciales, sobre el tema de la incertidumbre, que a veces puede tener una empresa ante esta confusión en materia jurisdiccional. Debemos de ver este tipo de riesgo, las confusiones, desde diferentes perspectivas. Y esto les puede suceder en la práctica normal que tenemos en nuestros despachos, en nuestra asesoría, que nos topamos con casos en los que no está claro el determinar, pese a que tenemos listados en todas estas leyes de qué le corresponde a la federación y qué le corresponde a los estados, a veces no queda claro. Entonces, algo que por ejemplo está sucediendo hoy por hoy muchísimo aquí en el estado de Nuevo León por criterios que está tomando la Profepa. Por ejemplo, la ley ambiental del estado de Nuevo León dice que la industria del plástico es de competencia estatal. Y nos topamos con muchas maquiladoras que tienen piezas de plástico y que les están dando un moldeo para hacer cualquier componente que que queramos ahorita pensar, partes para automotrices, partes para electrodomésticos, partes para computadoras. Pero el conflicto empieza cuando en una partecita de la planta resulta que esta empresa que está fabricando partes de plástico hace una mezcla de resinas. Y en eso que te llega una inspección de Profepa, ¿qué sucede? Que Profepa va a decir, como estás mezclando resinas, yo te voy a considerar una empresa de la rama de la industria química. Y empieza un debate con la autoridad que, bueno, si a alguien le ha tocado interactuar con la Profepa, saben que es muy complicado sacarlos de la idea que ellos tienen, ya preconcebida. Y en el inter de que estás debatiendo con ellos si soy de competencia estatal o federal, pues, esta gente llega y pues bueno, te clausura. Entonces la discusión se vuelve muy compleja cuando la empresa está clausurada y tú estás queriendo pelear cuál es la jurisdicción. Lo mismo sucede, por ejemplo, en una empresa que quizás se dice ser fabricante de materiales para la construcción. Sin embargo, llega la Profepa y también, si te ve que en una parte de tu planta industrial estás haciendo mezclado de pinturas o estás fabricando recubrimientos, impermeabilizantes, adhesivos, que son pues, muy dados, o sea, productos de la construcción, te va a decir, oye, a mí no me digas que eres fabricante de materiales para la construcción. También estoy viendo que estás perteneciendo a la industria de pinturas y tintas, que está listado en el reglamento de contaminación atmosférica o de impacto ambiental. Entonces, este tipo de cosas se vuelve complejo. Y nosotros como abogados, y más si somos de los que nos gusta ser preventivos, tenemos que lidiar con este tipo de interrogantes. Entonces, si bien por un lado estamos viendo que para el cliente puede ser, esto representa un riesgo, también pensemos las otras perspectivas que tiene esta confusión. Hoy sabemos que ciertas regiones del país, sobre todo aquellas donde hay fuertes actividades industriales intensivas, nuevamente, o sea, cuestionarnos si es efectiva esta distribución de competencias. ¿Por qué? Y bueno, ahora ya voy a dejar un poquito el punto de vista de nosotros como asesores de empresas. Veámoslo desde la óptica de la política ambiental. Hoy, por ejemplo, sabemos que Monterrey tiene altos niveles de contaminación. Aquí hay un recorte, un dato de periódico donde dice que 75% de los días del año se respira aire sucio en Monterrey. Hay que aclararse, se refiere a que tenemos días del año
por encima de la norma. Y para todos es muy claro, o sea, que la cuenca atmosférica que compone el área metropolitana de Monterrey pues está saturada. Y por ejemplo, cuando nos hablaban o sea, o sale la discusión, el tema de la norma ambiental, no la norma ambiental, perdón, la norma de calidad de gasolina y cómo el gobierno estatal, todavía el actual, estaba peleando que se modificara la norma de calidad de gasolina. Lo correcto era que se elaboraran normas de emergencia. ¿Por qué? Porque las normas que hoy por hoy aplican, y no solamente en calidad de gasolina, sino en otros giros, son normas que no están actualizadas. Y son normas, además, que establecen mismos límites máximos permisibles de emisión para un pueblo en Tlaxcala que para una ciudad tan contaminada como Monterrey. Y bueno, en mi muy humilde opinión, pues no es lo mismo. Y ciertamente áreas metropolitanas como la nuestra, como la de Hermosillo, como Guanajuato, Ciudad de México, requieren un tratamiento diferente. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, en materia de cemento, vidrio, celulosa, pinturas y recubrimientos, partículas, emisiones de partículas, todas las normas datan prácticamente del 2003. La del vidrio es todavía más antigua. Y luego, además de que están obsoletas las normas, hay que analizar también el hecho de que están hechas con límites bastante sobrados en comparación con los límites que hay en otros países. Yo hice esta tabla comparativa, por ejemplo, en materia de normas o en materia de equipos de combustión, y chéquense lo que se establece en México como un límite máximo permisible versus lo que se establece como límite en Unión Europea en materia de partículas, en materia de monóxido de carbono, en materia de partículas provenientes de la quema de combustibles. Entonces, no solamente están obsoletas, con estos límites no funcionan. Esta gráfica acá comparativa de arriba a la derecha nos enseña, por ejemplo, lo que hoy, la tecnología que hoy se le exige a un camión que es fabricado en México. Se le exige tecnología que en Estados Unidos se exigía en el 2007. Entonces, cuando nos hablan de contaminación proveniente de transporte de carga, pues el problema viene, ciertamente hay un problema de contaminación, pero ¿dónde se origina el problema? Para mí se originan en estas normas, porque estamos exigiendo tecnologías de reducción de contaminación en vehículos que eran exigibles en Estados Unidos hace 14 años. Entonces, nuevamente, normas federales que se generan pensando en quizá un estándar nacional sin observar que en ciertas áreas del país se requiere una atención más importante o con más seriedad que el común general. Ahora, ante este dilema, porque estoy consciente que estoy planteando quizá cosas que a muchos sectores industriales pues, se podría poner nervioso. ¿Por qué? Si lo vemos desde su óptica, una empresa que quizá tiene 20 plantas en el país, pues ciertamente a esa empresa, pues esa empresa va a querer tener solamente un estándar con el cual cumplir, en vez de tener de sus 20 plantas, pues bueno, quizá va a tener una en Monterrey, de nuevo otras en Tijuana, otra en Hermosillo, Ciudad de México, y va a decir quizá que pues en esas ciudades va a tener que cumplir con otros tipos de estándares. Se puede entender, sin embargo, así como está ese punto de vista de la empresa que dice,
tener que cumplir con diferentes estándares a nivel nacional, pues me va a afectar en mi competitividad. Pues tenemos que verlo desde el otro punto de vista, de que sí, o sea, mientras que por un lado afecta el tema operativo de las plantas a un nivel corporativo, por otro lado, las afectaciones que están sufriendo eh, eh, esas ciudades pues, requieren temas especializados. Y pues bueno, perdón, pero también hay, por ejemplo, en materia fiscal, eh, el tratamiento fiscal que hay de estado a estado también cambia. Entonces, el argumento de por qué tengo que cumplir con diferentes estándares ambientales, pues bueno, también podría aplicar en materia fiscal. También la queja podría ser la misma. Pero pues no vamos a cambiar el régimen fiscal. Se podría justificar el tema ambiental. Entonces, ¿qué sucede en el caso Zacatecas? El caso Zacatecas es muy interesante porque Zacatecas fue el primer estado en la República donde se creó un impuesto a emisiones. No solamente se creó un impuesto a emisiones, también se creó un impuesto a descargas y se intentó también que este impuesto ecológico abarcara también un cobro por extracción de material. Y lo que sucede en este caso es que muchas empresas se trataron de amparar contra este impuesto ecológico. Llegó hasta la Suprema Corte. Se terminó eliminando esa parte del impuesto ecológico que abarcaba el tema de extracción de materiales, pero se declaró válido el resto de los impuestos a emisiones. Algunos tenían que ver, por ejemplo, con emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, temas de cambio climático, los cuales eran de competencia federal. Y aquí cito un par de ideas que vienen ahí en la sentencia y que se me hacen interesantes analizar. Uno, la base de los impuestos ecológicos se encuentra íntimamente relacionada con la emisión de sustancias o con cualquiera que sea el elemento o circunstancia que genere o sea susceptible de ocasionar un impacto ecológico negativo. Aquí la Corte, si bien por un lado estudió el tema de las competencias, la Corte decidió darle más peso al hecho de que se estaba tratando de combatir un impacto ecológico negativo, y se me hizo muy interesante que se utilizara este término, que al hecho de que los contaminantes de los que estamos hablando son de competencia federal. Dice otra idea, el fin constitucionalmente válido que se busca con el aludido impuesto consiste en implementar una medida legislativa a través de la cual el Estado de Zacatecas cumpla con su obligación de proteger el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Parece que la Corte aquí dice, esta obligación que tienen las autoridades estatales de salvaguardar esta garantía de derecho al medio ambiente sano es más importante que cualquier otro tema que se le haya presentado. En otra parte de la sentencia, la Corte dice también, no se trata de regular el tema de cambio climático, se trata de que por el hecho de que se están emitiendo emisiones al aire, un aire que digo, el aire está en todos lados, en todo el planeta, o sea, no se trata de una cuestión jurisdiccional territorial del aire, no, pero se está afectando la salud. Al contaminar el aire se afecta la salud de los zacatecanos y por lo mismo es válido este impuesto. Yo digo, para efectos de esta presentación, quiero dejar esta idea al aire, de si pudiera la creación de este impuesto ambiental crear un régimen
de jurisdicción concurrente, para que las autoridades estatales también vigilen el tema del cumplimiento con estas obligaciones. A lo que voy es, o sea, si bien hoy por hoy la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado no puede ir hoy a una empresa del ramo federal, cemento, vidrio, metalúrgica, a revisar las emisiones, porque pues, ahí la operación es de competencia federal. Sin embargo, si existiera un impuesto ecológico en las emisiones de estas empresas, las autoridades estatales podrían entrar a validar que los impuestos que están pagando estas empresas en materia de emisiones sean los correctos, y eso en automático podría llevar a que revisen las emisiones. El impacto, de hecho, el impuesto ecológico podría estar estructurado no solo de acuerdo a la cantidad de emisiones, sino también, por ejemplo, de acuerdo al impacto ecológico negativo. Entonces, jugar con este tipo de figuras podría llegar a dar el caso, a crear la situación en la que se establezca una jurisdicción concurrente, y quizá ni siquiera es jurisdicción concurrente, porque por un lado estaríamos viendo un tema ambiental, mientras que por otro lado estaríamos viendo un tema pues, tributario. Se me hizo interesante este tipo de planteamiento. Pero Orlando, Sí. ahí tú, ahorita que comentas esto, entonces muy interesante, y sobre todo este tema de las diferencias en interpretaciones y demás sobre competencias. ¿Hay algún censo confiable de todas estas empresas que emiten emisiones? Yo sé que es una obligación legal, pero me refiero, en la práctica real, ¿existe ese listado? Es decir, para que cualquier interesado pudiera decir, oye, no sé, pensando en lo que comentabas en un área habitacional, oye, hay algunas emisiones aquí, no sé exactamente de dónde vienen, supongo que vienen de esta empresa, pero no tengo ni idea. ¿Pudiera haber alguna especie de consulta que se pueda hacer, que sea fiable, desde luego? Es una muy buena pregunta, Juan. Que va a dejar al descubierto algo triste en México. No tenemos un censo fiable. Existe a nivel federal lo que es el RETSE, que es el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Sí, señor. Cualquiera de nosotros hoy puede acceder a ese sitio y te toparías con un registro de empresas que están reportando esas emisiones. A nivel estatal también existe un registro que no está en línea, no está actualizado. Esto se dejó de hacer. Empezó en la administración de Medina al final, pero ya no se le dio seguimiento. Pero uno y otro. La realidad es que no es un listado completo. Para darnos una idea del universo de empresas que hay, por ejemplo, en Nuevo León, hay alrededor de 15,000 empresas operando hoy en Nuevo León, o al menos con registro patronal, vamos a ponerlo así. Sí. De esas 15,000 empresas, no existe una separación que nos diga, estas son industria, estas son comercio, estas son servicios. Muchos para efectos nada más didácticos, a algunos nos gusta nada más decir, bueno, ok, de esas 15,000 vamos a suponer que entre industria y comercio, vamos a dejarlo en 7,500, la mitad. Bueno, las empresas que en Nuevo León, que son de competencia federal y que cada año tienen que presentar una COA, una cédula de operación anual, a nivel Semarnat, aquí en Nuevo León, se reciben aproximadamente 900. Y la COA estatal, el estado recibe alrededor de 1,200. Estamos hablando de 2,100 empresas que están reportando, de 7,500 que para nuestro ejercicio didáctico aquí estamos suponiendo que son federales o estatales y que deberían de presentar licencia. Entonces, es enorme el vacío que estamos teniendo. Además, esas 1,200 empresas que están presentando sus COAs, no sabemos si lo están haciendo de manera correcta. Entonces,
hay un desorden en ese tema. Por ahí, recuerdo el año pasado, meses pasados, ver algunas notas de periódico, digo, ahí me corriges, pero que hablaba, por ejemplo, del número de inspectores que tenían las autoridades, y creo que eran 4 o 5 para todo el estado, ¿no? O sea, Sí, y digo, no sé, pensando en esos números, pues nada más de pensar, yo creo que ni siquiera tomar una foto se ponía a tomar afuera de cada planta, pues para cumplir con ese número, ¿no? Ya sí. no digas hacer una inspección, ¿no? Todavía hasta hace un mes, Profepa tenía nada más 3 inspectores. Hoy ya contrataron creo que 4 más. Y la Secretaría Estatal, ahí sí tienen más presupuesto, creo que tienen entre 10 y 15 inspectores, algo así. Entonces, incluso desde ese punto de vista, hace sentido que haya una colaboración entre las autoridades ambientales, porque ahorita ciertamente el Estado podría ayudar a la Federación a realizar esas inspecciones. El gobierno del Estado hace como 2, 3 años intentó celebrar este convenio de colaboración con la Federación para poder auditar, sobre todo, ellos querían irse sobre la refinería. Pero el proceso para firmar un convenio de colaboración de este tipo tomaría alrededor de un año y no hubo mucho eco allá a nivel federal, entonces pues, se terminó quedando ahí en el archivero esa intención. Muy bien, bueno, gracias. Adelante. Sí. Entonces, mencionábamos el caso Zacatecas, ¿no? Y cómo algunos de los argumentos, de los planteamientos que hizo la Corte pudieran dar lugar a la antesala de un nuevo federalismo en esta materia. Y por otro lado, está el principio también indubio pro natura, a favor de la naturaleza. Tenemos una corte hoy por hoy en nuestro país que cuando está topándose con casos que tienen que ver con el medio ambiente, está adoptando este principio. Es un principio que también se está adoptando en muchos otros países. ¿Qué nos dice la Corte de esto? Dice, la Corte ha expuesto que el principio indubio pro natura no solo se acota al principio precautorio, esto es, no solo aplicable ante incertidumbre científica, sino como mandato interpretativo general de la justicia ambiental, en el sentido de que en cualquier conflicto ambiental debe prevalecer siempre aquella interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente. Es muy relevante esta idea. La separo en 2 partes, este párrafo. Por un lado, sabemos que es el principio precautorio. El principio precautorio nos dice que ante la falta de certidumbre jurídica sobre si algo afecta o no al medio ambiente, pues, ante esa situación la autoridad siempre deberá de proteger al medio ambiente. Este principio precautorio existe desde las primeras cumbres de la Tierra, allá de Estocolmo o la de Río en el 92, se habla del principio precautorio, pero en la segunda idea es donde se muestra la evolución. No solamente se trata de temas de precaución o de certidumbre científica. En materia de justicia ambiental, debe prevalecer la protección al medio ambiente ante cualquier conflicto. ¿Qué pasaría ante un caso que pudiera llegar a la Corte donde una autoridad pudiera decir, por temas jurisdiccionales, no puedo ver este asunto, o debería de ver un asunto? La Corte, quizá aplicando este criterio de indubio pro natura, podría legitimar el actuar de ciertas autoridades, aún por encima de conflictos jurisdiccionales. Ya, a manera de conclusión, recogiendo un poco las ideas que platicamos en esta breve conversación, por un lado,
volver a estar conscientes de la determinación de a qué giro pertenece cada una de las actividades que se desarrollan en una ubicación, la determinación de la actividad preponderante, son esenciales para brindar certeza jurídica a una empresa. Si me preguntaran, bueno, ¿qué haces en el caso de esa empresa inyectora de plástico que mezclaba resinas en una partecita, en un taller dentro de la planta? Pues bueno, para mí la solución es, bueno, si estuviéramos al inicio de operaciones de esa empresa, yo siempre he tratado de sacar de presentar una carta, un oficio a, por ejemplo, la Semarnat, explicándole lo que va a hacer una empresa y pedirle que me conteste por escrito la Semarnat diciendo, sabes que ese giro no es competente para mí. Entonces yo con esa cartita me protejo siempre, que si llega la Profepa, le saco esa carta y le digo, no me digas que soy industria química, sí, o sea, por un lado, mezclo resinas, pero eso representa quizá el 15% de las operaciones que se hacen en esta planta y aquí en esta carta dice que soy de competencia estatal. Por otro lado, el tema de la distribución de competencias, como les mostraba yo ahí en las gráficas donde comparo los límites máximos permisibles de las normas y la antigüedad que tienen, queda clarísimo que ese régimen pues, no funciona para situaciones como la que tenemos en nuestra ciudad. No solamente necesitamos normas especiales, necesitamos normas que se estén actualizando constantemente. Ante el argumento de las empresas de que pues, no quieren perder competitividad, pues bueno, también la competitividad debe abarcar la cuestión ambiental. Porque si se están viniendo a México para poder operar bajo estándares ambientales más cómodos, pues bueno, eso no es competitividad con el resto de las empresas que fabrican esos productos en otros países con estándares ambientales, pues ahora sí más estrictos. O me voy a atrever a decir los estándares ambientales justos o los que necesitamos. Y por otro lado también, el tema de las decisiones judiciales. Yo creo que particularmente estos dos criterios que se vieron en el caso de los impuestos ecológicos de Zacatecas, así como aquellas resoluciones donde se habla del principio del indubio pro natura, nos hacen ver, nos deben hacer ver que estamos en la antesala de un nuevo federalismo ambiental, donde pues, la Corte le va a hacer un llamado a las autoridades ambientales para que pues, recuerden que este principio, esta garantía al medio ambiente sano, es una pues, a la que se le va a estar dando un mayor peso que, pues bueno, ya sea en el tema de impuestos, en el tema de cuestiones territoriales o más adelante quizá en cuestiones jurisdiccionales, pues bueno, nos va a decir, la Corte nos dice, lo que debe de prevalecer es la protección al medio ambiente. Con esto, pues bueno, cierro mi presentación. No sé si hay algunas preguntas. Juan. Muchas gracias, Rolando. Pues muy interesante y como bien adelantaste en tu presentación, al inicio, pues muy enfocada a temas actuales y prácticos. Por aquí tenemos al licenciado Hugo Francisco García Peña. Déjame ver si, Priscila, ¿le podemos dar la voz a García Peña, por favor? Para que haga su pregunta o comentario directamente. Adelante, Hugo. Ya puedes abrir tu micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rolando, Juan Isidoro, gusto en saludarlos. Excelente conferencia, Rolando, y pues estoy de acuerdo contigo en estos puntos. Nada más, quisiera saber tu punto de vista respecto de la situación, precisamente ahora que estamos con el tema del análisis jurisdiccional.
En tu opinión, obviamente con la interpretación de indubio pro natura y que actualmente pues hay precedentes, incluso de la Corte y judiciales, pues que van abonando a construir cada vez más, ¿no? Pero tú, Rolando, en tu experiencia, ¿cómo ves actualmente la labor de los tribunales federales y también de los estatales en materia ambiental? Porque pareciera que todavía siguen inclinándose hacia resolver cuestiones de mera forma y no de fondo, y pareciera que debiéramos de contar con tribunales jurisdiccionales especializados en materia ambiental. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Rolando? Tienes mucha razón, Hugo. Desafortunadamente, hoy el litigio ambiental en México no se ha podido desarrollar como en otros países, como lo señalas. Lo que hoy llamamos litigio ambiental es más un litigio concentrado en las formas. Está empezando a evolucionar. Hay casos como el de Zacatecas, hay un caso muy relevante en materia del principio de indubio pro natura de aquí de Tamaulipas. Estamos empezando a ver más de estos casos. Yo en la clase de Derecho Ambiental que doy aquí en la Libre, siempre menciono, por ejemplo, como en materia de áreas naturales protegidas y cómo hay despachos que asesoran a gente que quiere sacar un amparo porque quiere construir su casa de campo aquí en el Parque Nacional Cumbres. Y se van por una cuestión de, bueno, es que mi derecho de propiedad consagrado en el artículo 27, pues espérame, o sea, y no entran al análisis de, por ejemplo, las restricciones que el mismo 27 impone en materia de conservación y protección al medio ambiente. Desafortunadamente, los juzgados, cuando han visto estos casos, no entran al análisis de esto. Veo con optimismo que cada vez estamos viendo más casos donde se meten al fondo, pero sí, falta mucho para estar al nivel de litigios ambientales, pues no se diga que vemos en Estados Unidos o en Canadá o en la Unión Europea. Y por otro lado, la creación de los tribunales ambientales, pues bueno, desde incluso cuando se creó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el decreto, en los transitorios, venía la obligación de que se crearan tribunales ambientales y pues bueno, es una tarea pendiente que existe ahí. Muchas gracias, Rolando. Oye, tenemos también ahí una intervención de Julián Castillo. Por favor, Priscila, abre el micrófono a Liceo Castillo para que haga su pregunta y comentario directo, por favor. Hola, buenas tardes o buen día. Estamos muy temprano, ¿verdad? Pero va a ser de tarde. ¿Me escuchan bien? Un poquito bajo, pero sí te escuchamos. Soy un poquito bajo, Jorge. Bueno, voy a subir la voz entonces. Ahí discúlpenme si se oye muy norteño, muy gritado. Licenciado, muy buena exposición. Muchas gracias por compartirla. Quería preguntarle, hablando acerca ya que tocaste el tema de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ¿consideras que los instrumentos o las herramientas que nos dota esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental pueden ser útiles como para que la federación asuma esta centralización de las cuestiones ambientales, o para que trate a través de esos mecanismos tratar de abarcar y tal cual como lo mencionas, vamos, que sirva para centralizar estas actividades, que vaya con eso poco a poco asumiendo un rol más enérgico, y de por sí ya es bastante, no sé si decirse es el principal, pero pues todavía un rol más activo en cuestiones que pues pareciera que se estuvieran lavando las manos por el tema de las competencias. Eso es una muy buena pregunta. Hay dos corrientes de interpretación.
sobre el alcance que tiene la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Se dice que en teoría esta ley tiene que ver con daños que se pudieran originar por actividades de competencia federal. A mi gusto, a mi gusto no es así, o en mi interpretación más que a mi gusto, perdón. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ahí en sus conceptos de daños, no se limita nada más a autoridades federales. Entonces, creo que tiene un alcance mayor, tiene un alcance a todos los niveles jurisdiccionales. Sin embargo, debemos de recordar, Jorge, que pues, se supone que quien atendería a la resolución de controversias de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental o quien conocería de ellas serían esos tribunales especializados que no se han creado. Si hoy existieran, o si mañana se llegaran a crear estos tribunales, pues sí podría haber una especie de centralización en estas salas, pues de asuntos de todo tipo de competencias. Hay quienes ven con buenos ojos el hecho de que se centralicen en estas salas especializadas estos casos, porque y esto han sido discusiones que se han tenido al interior del Poder Judicial. No puedes poner a un juez de lo civil o de lo laboral o de lo administrativo a conocer de estos temas. Se requiere un perfil pues muy ad hoc. ¿Y es un tema de presupuesto? Híjole. ¿Otro tema de presupuesto? No creo que sea un tema presupuestal. Y yo no soy un experto ahí en la operación del Poder Judicial, pero esta conversación se ha tenido fácil unos 10 años o más de 10 años, y pues es algo que sigue ahí. No sé por qué no se ha, y ahora, fíjate, y ahora más porque, o sea, lo tenemos en un transitorio, sencillamente no ha avanzado. No te sé decir. Gracias, licenciado. Sí. Oye, Rolando, y ahorita me venía a la mente cuando hablabas también de los conflictos de competencia que suceden cotidianamente, pero me venía a la mente donde no hay distingo o donde no hay confusión, por ejemplo, en los casos de Pemex, con todo lo que ha venido sucediendo recientemente, de derrames, incendios y demás, pareciese también ser una indefinición terrible, ¿no? De decir, bueno, ¿y quién se está haciendo cargo en realidad de vigilar, sancionar, de hacer valer la legislación en esa materia? Entonces, digo, por todos lados hay afectación, ¿no? Pero Sí. ¿qué opinas al respecto? Bueno, el caso particular de Pemex, sabemos que Pemex debe ser regulado por la CEA, esta agencia de seguridad en esta materia del sector hidrocarburos, y pues hoy sabemos que está siendo pues, mal manejada, tiene muchas oportunidades ahí, para decirlo políticamente. Yo creo que las organizaciones no gubernamentales, las especializadas en estos temas, ahí tienen un área de oportunidad importantísima para reclamar por la vía judicial el hecho de que la CEA no está haciendo bien su trabajo. A mí, digo, en particular, el tema de la calidad de gasolina, que era un tema pues, que nos afecta mucho aquí en Nuevo León, me llamó mucho la atención que en lugar de reclamar la emisión de una norma de emergencia en materia de calidad de gasolina, se fueran por la parte administrativa y pidieran integrarse al proceso de revisión de la norma, lo cual yo estaba involucrado en la elaboración de normas. Yo sé que toma alrededor de mínimo un año normalmente, y un tiempo normal es 2 años. Entonces, no tenemos ese tiempo. Y creo que
había justificaciones muy claras para expedir normas de emergencia en lugar de irnos por esa vía. Oye, y ahí, bueno, ahorita que comentas ese tema de las gasolinas, también es otra, para mí, desde mi perspectiva, Ujú. una especie de contradicción, que decimos, bueno, tenemos muy mala calidad de gasolina la que nos están proveyendo aquí a la entidad. Y se hace el intento de que se mejore y hay gestiones ahí, de alguna manera, no incipientes o por las autoridades estatales de buscar hacer gestiones con la federación para que esto mejore. Pero te digo, la contradicción que yo encuentro o veo en mi lógica es, a ver, pero si el 70% o 80% de la gasolina es importada de Estados Unidos, ¿cómo es posible que de ese 70% o la cantidad que sea, me sigan proveyendo de la peor gasolina o la que no cumple con las necesidades que tenemos, ¿no? ¿Qué opinas ahí al respecto? Es una total contradicción. Desafortunadamente aquí el Estado no tiene un papel relevante en esas decisiones. Nuevamente, nos remitimos a la Federación, a Pemex, y que pues, claramente no sigue ninguna ni lógica común, ni no se diga una disposición jurídica, pero pues la norma es de donde nos podemos agarrar, Juan. Entonces, por eso es tan importante modificarla cuanto antes. Oye, y bueno, a lo mejor esto ya lo platicamos antes, pero pues con este tema del paro que tuvimos prácticamente total por algunos meses de del encierro, de la veda que hubo por el tema de la pandemia, también, digo, no bajó, ahí me corriges, lo que uno hubiera esperado, los índices de contaminación en el estado, a pesar de que prácticamente no había movilidad, ¿sí? Digo, y las industrias pues siguieron trabajando, o muchas de ellas siguieron trabajando, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te tiene este tema al respecto? Sé que hace un par de semanas tuvieron a Alfonso Martínez y a César Chávez platicando de este tema, pero mira, para mí es muy claro. Es cierto, estuvimos en paro, pero nada más ciertas personas pudimos estar en paro y trabajando desde casa. Sí, La industria química, cemento, vidrio, papel, metalúrgica, todas continuaron trabajando, que son las más intensivas en materia de emisiones de contaminación. El transporte de carga que sirve a esas empresas siguió trabajando. Y voy a decir algo muy sensible y advierto que lo quiero platicar muy políticamente correcto. Las personas que pudieron trabajar desde casa son personas, la mayoría de ellas, que se transportan en carros de modelo más reciente. sí, Las personas que necesitaban, o sea, que iban a plantas, que necesitaba, o sea, que no se pudieron dar el lujo de quedarse en casa para trabajar, la mayoría de ellas son gente que tiene vehículos de modelo no tan reciente. Entonces, podríamos decir, me atrevo a afirmar que quienes se quedaron en casa son los carros que menos contaminan. sí. Entonces, el efecto pues, fue muy poco visible. Oye, Rolando, y bueno, obviamente estamos aquí en Monterrey, estamos viendo básicamente la problemática local, pero comparado con otros estados de la República, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo estamos nosotros a nivel de supervisión estatal en general? Digo, obviamente pues estamos federados, pero hay otras áreas también que uno por ahí escucha quejas y reclamos también Sí. de temas ambientales, ¿no? Bueno, para ser justos, digo, tenemos una secretaría con un presupuesto que yo creo que estamos quizá en el top 5 de secretarías con mejor presupuesto en el país. Entonces, en ese sentido, estamos bien. ¿Dónde tenemos áreas de oportunidad?
ciertamente los inspectores que tenemos requieren quizá una mejor capacitación, pero donde yo encuentro la principal área de oportunidad para las autoridades estatales es en lo que te comentaba hace rato. O sea, si de 7,500 empresas que deberían de estar reportando sus emisiones o cualquier contaminante, entiéndase, emisión a la atmósfera, residuo, descarga, necesitamos regularizar estas empresas. Y esas empresas sí son de competencia estatal, otras son municipales, pero también tenemos que hacer un esfuerzo para regularlas. Yo una vez me eché ahí un clavado en el tema de, por ejemplo, el registro de empresas contaminantes a las descargas de la red a la red de agua y drenaje de Monterrey, y las carnicerías, los supermercados, son de los principales contaminantes. Y un día, luego te consigo ahí unas fotos de la calidad de agua residual que cae a las plantas de tratamiento de agua y drenaje. Te da vergüenza, te da vergüenza. Entonces, hay una enorme oportunidad en la regularización de esas empresas. Y lo que la experiencia nos dice, Juan, es que la Procuraduría Ambiental Estatal no puede ir con el garrote con esas empresas. Tienen que existir programas de cumplimiento voluntario. No es que seamos laxos, pero ni con 15 ni con 50 inspectores vamos a tener para vigilar a las 7,500 empresas. Necesitamos programas que le faciliten el trabajo a la autoridad y le faciliten el trabajo a las empresas. Sí, que en eso también te iba a hacer ese comentario, y bueno, qué bueno que lo sacaste, en cuanto a esa, no sé si llamarle política de atención, pero sí, digo, hablamos y leemos y están los tratados multilaterales que tenemos y demás sobre esta obligación nacional que tenemos, mundial, de incorporarnos a todos estos cumplimientos de emisiones y gas invernadero y reducción de carbono y demás, cuando pareciese que tendremos que primero enfocarnos en esa simpleza que comentas, ¿no? O sea, como en una descarga, donde ahí sí todos estamos expuestos y no hay distingo, es decir, porque esa misma agua la consumes de una u otra manera, afecta a tus redes y bueno, ya sea vía incentivos o vía incremento del pago de derechos o demás, pero pareciese también algo, insisto, no lo quiero menospreciar, pero pareciera ser tan simple decir, oye, regular esto, también está en el abandono, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Sí, me quedo con la idea que dijiste al inicio de este último comentario. A veces nos estamos concentrando mucho en el Acuerdo de París, en el cambio climático, y es válido, pero los problemas ambientales más inmediatos que tenemos en Monterrey es en la calidad del agua, en el acceso al agua que tenemos aquí, que también tenemos problemas fuertísimos en esto, en un ordenamiento territorial sustentable, en movilidad, y luego ya pensaremos en cambio climático. Sí. En eso pensaba. Oye, pues Rolando, pues muy interesante todas estas reflexiones. Muchísimas gracias pues a los asistentes aquí, todos muy atentos a las participaciones aquí de los estimados barristas Hugo García Peña y Jorge Castillo, y desde luego a tu generosa disposición de compartirnos tu tiempo y experiencia. Como una pequeño reconocimiento, Rolando, a tu generosidad, bueno, pues te hacemos este reconocimiento al maestro Rolando Ibarra Rodríguez por su participación en la conferencia del control jurisdiccional en el derecho ambiental en México, estructura o obstáculo para su efectiva aplicación. Con la fecha de hoy, te lo otorga aquí el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Te lo vamos a hacer llegar ahí a tu correo. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Insisto, destacar que contigo iniciamos nuestra gestión aquí al frente de la Barra, con una primera conferencia
allá en marzo, en abril del año pasado. Y bueno, pues aquí estás de nuevo, siempre es bienvenido, todo un referente aquí en el estado y reconocido a nivel nacional como un experto en materia ambiental. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo de nueva cuenta la invitación, Juan. Yo estoy siempre a sus órdenes. Bueno, pues y a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. Mañana tenemos otro evento a las 6 de la tarde sobre compliance en materia fiscal de operaciones inexistentes. Si gustan acompañarnos, por ahí están en las redes y en los correos de invitación. Los esperamos. Y de nuevo, muchas gracias, Rolando. Un gran abrazo. Igualmente, Juan. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.